y no tener salvación para cuando Cristo venga por su iglesia. Pero en esta iglesia, hermano, aprendemos palabra de Dios, preparamos nuestra vida para cuando Cristo venga. Señor, aquí estamos aprendiendo de ti, llévanos contigo, te amamos, Señor Jesús. Ahora, pensando en el logos fue esa frase, ¿no? Ahora pensando en el rema, es una declaración fresca dada por un predicador, como dije antes, o un hermano, siendo inspirado por el Espíritu Santo, o una hermana, cuya declaración no había sido planeada de antemano. Es una inspiración que aplica a alguna iglesia o individuo en momento en particular. Y la base para estas declaraciones debe ser siempre, hermanos, la lectura de la Biblia y su memorización. Esto es muy importante, hermano. Para que tú seas un buen profeta, o que profetices bien, o que Dios te use en profecía, necesitas estar impregnado del logos, de la palabra de Dios. Para que te salga la unción fresca, la inspiración, la aplicación, hermano. Si tú no lees la Biblia y ni conoces qué enseña sobre cierto tema, vas a venir hablando cosas que en realidad no van a estar de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Ok? La base para que el rema, la declaración fresca, la inspiración de Dios fluya a través de ti, la base debe ser siempre la memorización y la lectura de la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Ok? Gloria a Dios. Efesios 6:17 nos da una ilustración muy importante, hermanos. Dice ahí: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí no se refiere a esta en su totalidad, ¿ok? En su totalidad, no se refiere a toda la palabra de Dios. Cristo, cuando dijo escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que debes tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, se refería a las Escrituras, a la Biblia. Ahí, ¿saben a qué se refiere? Tomad yelmo la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí se refiere a el momento en que estás siendo atacado y tienes que sacar la espada, la inspiración que Dios te da para defender tu doctrina, para defender su palabra, para defender la iglesia, para defender el bautismo, para decir por qué creemos en el Espíritu Santo. Lo fresco que sale de tu boca en el momento, en base a lo que conoce de la palabra de Dios, el rema de Dios. A eso se refiere ahí, que es la palabra de Dios. Hay diferencia, hermano, pero sigue siendo palabra de Dios. Tiene más que ver con la palabra hablada. Cuando a un espíritu se aparece, la sangre de Cristo te reprende. En el nombre de Jesús te reprendo. No tienes parte con nosotros. Yo tengo autoridad de Cristo, y en el nombre de Jesús. Amén. Lo que el Espíritu Santo te inspira. ¿Ok? Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Es la inspiración de Dios. Primera de Timoteo 4:1 dice así: pero el Espíritu dice claramente. ¿Es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Es Dios, ¿no? El Espíritu. Pero el Espíritu dice claramente, inspira al que está hablando para que diga. Cuando está predicando nuestro hermano Sima, está predicando nuestro pastor, está predicando nuestro hermano Dani, el Espíritu Santo inspira cosas que hay que decir, hermanos, basados en la palabra de Dios, que muchas veces no están en nuestras notas, pero que por tanto haber estudiado y estar impregnado de lo que estamos tratando, el Señor nos ilumina y nos dice: di esto porque la iglesia necesita oírlo. Y el hermano inspirado en el Espíritu Santo lo dice, hermano. Y hay alguien allá que necesitaba esa palabra, y el corazón se llena de gozo. ¿Cuántas veces no he estado yo escuchando a alguien ministrar, a alguien cantar, y de repente digo: gracias, Señor, porque eso que dijo el hermano era lo que yo necesitaba? Esa es la inspiración de Dios, palabra de Dios que sana el corazón, que da fuerza para seguir adelante. Yo ya no quería venir, pero dijo algo el hermano. Yo no había visto las cosas de esa manera. El hermano mencionó algo y eso me hizo cambiar de opinión. El rema de Dios, siempre bajo la base de estudiar la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente. Estamos hablando de la palabra de Dios, cómo el Espíritu sale y habla. ¿No te ha pasado que vienes aquí y vienes con una dificultad, y luego empieza el hermano Dani a dirigir, y luego dice: yo sé que este día tuviste quizá algún problema en el trabajo, y dices tú: ay, ¿quién te contó? El Espíritu Santo
trabaja. No somos nosotros, ni andamos diciendo cosas al azar, no porque se nos ocurren. Debe de ser el Espíritu Santo de Dios, diciendo claramente en nuestro corazón: actúa así, hazlo así. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vamos a definirlo, que nos quede un poco más claro. La palabra de Dios es la voluntad de Dios revelada a nosotros, en un sentido más general. La palabra de Dios es la voluntad de Dios revelada a nosotros, por medio de su palabra escrita y por medio de su palabra predicada bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esa es la palabra de Dios. ¿Palabra de Dios o palabra de hombres? Leamos el texto básico por una vez más. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Den un aplauso a Cristo Jesús. La Biblia es la palabra de Dios. En verdad, la palabra de Dios. Ahora, entramos a una segunda fase de esta enseñanza, hermanos, basados en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Esta fase está muy interesante. Quise definir la palabra de Dios, hermanos, hasta donde yo pude. Chequé diccionarios, en comentarios y lo que el Señor puso en mi corazón, hasta donde yo pude. Porque creo que es importante conocer que la palabra de Dios es la voluntad de Dios revelada. ¿Ok? Porque para nosotros la palabra de Dios no es todo lo que Dios dice. Porque hay cosas que Dios dice allá en el cielo, a Gabriel y a Miguel, que nosotros no sabemos. Hay cosas que Dios le dice a todos sus ángeles allá alrededor, que sabrá Dios qué es. Hay cosas que le dijo a Juan el teólogo, que nosotros no sabemos. Le digo, guarda esas cosas, son para otro tiempo. La palabra de Dios para nosotros es su voluntad revelada en su palabra escrita y en las predicaciones que son basadas en la palabra de Dios. ¿Ok? Gloria a Dios. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Si no, no fuera la palabra de Dios. ¿Ok? Esto, hermanos, esto tiene un peso muy grande para nosotros. La palabra de Dios no nomás se escucha y ya. ¿Ok? La palabra de Dios contiene preceptos, contiene principios. Y quiero decirles algo sobre estas dos palabras, a lo mejor les ayuda a ustedes a comprender mejor. Un precepto es un mandamiento definido, que así es y así es. Un principio tiene un poco más de interpretación, es donde entra el pastor o el maestro y donde entra la obediencia de la iglesia. En términos de tránsito, ¿ok?, voy a tratar de mencionar lo que es un precepto y lo que es un principio. ¿Ok? Ustedes van a quizá entenderlo mejor. Un precepto es límite de velocidad 55 millas. ¿Está difícil de entender? ¿No, verdad? El que creyera y fuera bautizado será salvo. ¿Está difícil de entender? Es un precepto, es un mandamiento de Dios. Un principio es un poquito más difícil. Como les dije, es donde entran los maestros. Un principio sería, por ejemplo, en términos de tránsito, maneje con cuidado. ¿Cómo manejo con cuidado? ¿Qué tengo que hacer? ¿A qué se refieren con maneje con cuidado?